Hola chiquillos, partimos hoy con la lección número 2 y la pregunta medular es ¿cómo podemos localizar un punto en el espacio terrestre? Comenzamos entonces. El objetivo es reconocer y caracterizar las principales líneas de referencia de la Tierra y ubicar puntos en el espacio utilizando coordenadas geográficas. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre se recurre a dos líneas principales. La primera son los paralelos. Como ustedes pueden observar, los paralelos son aquellas líneas que cortan la Tierra en forma horizontal. Son paralelas pues ninguna de estas líneas choca una con otra. Ahora también tenemos los meridianos. Los meridianos son en cambio estas líneas verticales que van de polo a polo. También se les conocen como semicírculos, ¿ya? Estos paralelos y meridianos conforman lo que nosotros llamamos una red de coordenadas geográficas, que son este conjunto de líneas imaginarias verticales, a los cuales llamamos meridianos, y horizontales, a los cuales llamamos paralelos, y que conforman toda una red que facilitan la localización. ¿Ya? Nosotros el año pasado a esta red de coordenadas geográficas la conocíamos como una cuadrícula, ¿se acuerdan? Donde teníamos filas y columnas. Ahora vamos a especificar las características de estas líneas de referencia. Los paralelos son líneas imaginarias que cruzan la Tierra de forma horizontal a todo su ancho, y la más importante es la línea del ecuador, que ustedes ven, ¿cierto?, en la ilustración. Esta línea también se le conoce como paralelo cero y divide la Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur. Desde la línea del ecuador hacia el polo norte encontramos 90 paralelos, de la misma forma que desde la línea del ecuador hacia el sur encontramos 90, y en total por lo tanto son 180 paralelos, ¿ya? Ahora, usted, ¿cierto?, ve esta ilustración inclinada. Exacto, pues el eje, ¿cierto?, de la Tierra tiene un grado de inclinación que son algo de 23,5 grados. Pero para los efectos, ¿cierto?, de que esto sea entendido, nosotros lo vamos a ver así. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros determinamos que los paralelos son líneas horizontales. ¿Ya? ¿Qué característica tenían los paralelos? Que nunca choca una con la otra. ¿Ya? Y tenemos 5 paralelos principales. El principal es el paralelo cero, que ya lo habíamos dicho, que es la línea del ecuador, ¿ya? Hacia el norte tenemos el círculo polar ártico, luego tenemos el trópico de Cáncer, yo lo voy a indicar, ¿cierto?, aquí con él. Luego tenemos la línea del ecuador, luego está el trópico de Capricornio y finalmente el círculo polar antártico. Estos paralelos nosotros los conocimos el año pasado. Continuamos. Ahora, la línea del ecuador, que es la línea principal o paralelo cero, divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur, ¿ya? También se le conoce como hemisferio septentrional al hemisferio norte y al hemisferio sur como meridional. Los paralelos en general tienen directa relación con la latitud, ya nos permiten indicar la latitud de un lugar. ¿Qué es la latitud?, se preguntará usted. La latitud es la distancia que hay entre la línea del ecuador y cualquier paralelo. Entre la línea del ecuador, que está, ¿cierto?, representada aquí en amarillo, y cualquier paralelo. En este sentido, la latitud también puede ser norte o sur. Vuelvo a repetir, la latitud es la distancia que existe
entre la línea del ecuador y cualquier punto, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Por lo tanto, la latitud solo puede ser norte o sur. Ahora tenemos también los meridianos. Los meridianos son las líneas imaginarias que cruzan la Tierra en forma vertical desde un polo hacia otro. Y el más importante es el meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano cero, que, si vamos a la gráfica, divide a la Tierra en hemisferio este y en hemisferio oeste, ¿ya? En este caso, los meridianos, que son 180 para el este y 180 para el oeste, en total, ¿cierto?, son 360 meridianos, nos permiten determinar la longitud de un lugar, ¿ya? La longitud de un lugar es la distancia que hay entre el meridiano de Greenwich, que lo vemos aquí en rojo, ¿cierto?, y cualquier meridiano, ¿cierto?, hacia el oeste o hacia el este, ¿ya? Entonces, un meridiano, al indicar la distancia y dirección respecto del meridiano de Greenwich, indica la longitud de un lugar. Ya, entonces hasta aquí vamos a recapitular lo que ya hemos visto. En primer lugar, tenemos, ¿cierto?, los paralelos, que son estas líneas horizontales que cruzan la Tierra y que nunca chocan entre ellas, ¿ya? Los paralelos, el principal paralelo, ¿cierto?, era la línea del ecuador, que es 0 grados. Hacia el norte tenemos 90 paralelos y hacia el sur 90 paralelos, ¿ya? Los paralelos nos indican la latitud de un lugar, es decir, la distancia que hay entre la línea del ecuador y cualquier paralelo, ya sea hacia el norte o hacia el sur. En este caso, por ejemplo, México, que está aquí, ¿cierto? Si nosotros vemos la latitud de México, aquí está la línea del ecuador, México está a 20 grados latitud y se encuentra arriba, por lo tanto la latitud es latitud norte, ¿ya? Ahora, los meridianos eran estas líneas imaginarias que van de polo a polo, ¿ya? Hacia el este tenemos 180 meridianos y hacia el oeste 180 meridianos, en total son 360. Los meridianos nos permiten indicar la longitud de un punto, ¿ya? En este caso el punto es México y el meridiano es 100 grados y se encuentra, ¿cierto?, en el hemisferio oeste, ¿ya? Por lo tanto, la longitud es longitud oeste, ¿ya? En resumidas cuentas, este ejemplo México se encuentra entonces a 20 grados latitud norte y 100 grados longitud oeste. Bueno, la actividad de aquí, ustedes deben ubicar los puntos que son estas letras, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer con la F. La F en este caso se encuentra a 40 grados latitud en relación a la línea del ecuador, que está aquí. Esta latitud está hacia el norte y la longitud respecto, ¿cierto?, del meridiano de Greenwich está a 160 grados. Por lo tanto, estamos a 40 grados latitud norte y 160 grados longitud este, ¿ya? Bueno, hasta aquí terminamos la lección número 2 y les voy a dejar dos preguntitas para que me comenten abajo. La primera, ¿qué sucede cuando yo me alejo de la línea del ecuador? ¿Aumenta o disminuye mi latitud? Y segundo, ¿cuáles son las coordenadas de la letra A? Bueno, hasta aquí terminamos entonces nuestra lección número 2. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Chao, chao.